Saludos de nuevo para los estudiantes de la asignatura Metodología Didáctica para la Enseñanza de las Ciencias Sociales de la Facultad de Educación, tercer curso del grado en Educación Primaria en la Universidad de Murcia. Este segundo vídeo sobre el tema 5, curso 0 de Historia del Arte, está dedicado a una visión de la historia del arte en la actual región de Murcia desde la Edad Media hasta el siglo XX. En el vídeo anterior comentábamos la historia del arte a nivel español en ese mismo periodo. Pero los contenidos de historia y de arte regional siempre quedan relegados a un segundo plano, suponiendo apenas un 10% de los contenidos que aparecen en decretos y manuales escolares. Eso genera habitualmente un profundo desconocimiento por nuestro patrimonio y, por lo tanto, impide que haya una correcta educación relativa a la concienciación sobre los valores del legado material e inmaterial de nuestros antepasados. Quiero recordar también como preámbulo que el arte de la prehistoria y la historia antigua lo tienen ustedes reflejado tanto en la península ibérica como en la actual región de Murcia en el curso 0 de la asignatura de espacio y tiempo que se cursaba en segundo, o que se cursa en segundo de educación primaria. Esos contenidos de prehistoria e historia antigua estarían vinculados al cuarto curso de primaria, mientras que los de la Edad Media y Edad Moderna, que veremos a continuación en quinto curso, y por último los de la etapa contemporánea para sexto curso de educación primaria. También hay que hacer un par de advertencias de tipo geográfico e histórico. En primer lugar, hay que entender que la posición geográfica periférica del sureste español hizo que fuese un centro cultural y artístico en el que a veces tardaban en llegar las nuevas corrientes, pero no por ello carece de relevancia histórico-artística. A menudo las influencias recibidas procedían de centros artísticos cercanos como Valencia y Granada, y a partir del siglo XVII-XVIII fundamentalmente vendrán desde el ámbito cortesano, es decir, desde la capital, Madrid. Por último, hay que recordar que la actual región de Murcia, una comunidad autónoma uniprovincial, durante la Edad Media y la Edad Moderna era un territorio mucho más grande el que abarcaba el Reino de Murcia, que duplicaba o incluso más del doble el territorio actual autonómico, abarcando buena parte de la actual provincia de Albacete y también municipios hoy en día integrados en las provincias de Alicante, de Almería e incluso algunos en la zona oriental de la provincia de Jaén. De manera que hablar de arte en la región de Murcia pues, supone adoptar una delimitación geográfica contemporánea que viene de la división provincial del siglo XIX. En cualquier caso, lo que nos interesa aquí es hacer un breve repaso por cada estilo artístico y sus principales huellas, sobre todo siguiendo los contenidos clásicos que aparecen en los decretos educativos, que son arquitectura y artes figurativas, es decir, escultura y pintura. Dejamos, aunque no sean menos importantes, otras artes, las llamadas artes decorativas, como puede ser la cerámica, la orfebrería, el metal, el trabajo con textiles, otro tipo de artes industriales y, por supuesto, todo el patrimonio inmaterial, etnográfico, tradiciones, música, que también, a fin de cuentas, es arte. Y muchas veces también los llamados oficios artesanales, que tienen una gran tradición. El primer estilo artístico al que me voy a referir, propiamente dicho, sería el hispano-musulmán o islámico. Los musulmanes están presentes en el sureste peninsular desde el siglo VIII hasta mediados del siglo XIII, cuando el reino de Murcia se incorpora a la corona de Castilla. Ese periodo es muy amplio, pero la mayor parte de los restos conservados corresponden al final de la presencia de la dominación islámica en este territorio, es decir, en los siglos XII y XIII, que es cuando adquiere una mayor relevancia, de la mano del rey lobo, de Mohammed ben Mardanish, de los segundos reinos de Taifas. Muchos de esos edificios hoy en día solo se conservan parcialmente, ruinas, restos, muchas veces han aparecido en poblados abandonados como el de Sillasa en Cieza o en el subsuelo de actuales ciudades como Murcia, pero no por ello carecen de un enorme interés. Destacan, en primer lugar, edificios de tipo defensivo, militares, como pueden ser las fortalezas, muchas de ellas en ruinas porque después dejaron de cumplir una función defensiva o militar, también los restos de murallas y, desde luego, también en la capital de Murcia, palacios como el Alcázar
mayor, actualmente en el sótano o en el subsuelo del Museo de San Juan de Dios, o el Alcázar Menor, también llamado en árabe Alcázar Sahir, en el actual Museo del Monasterio de Santa Clara de Murcia, sin olvidarnos de las almunias y fortalezas del complejo de Monteagudo. En definitiva, un estilo, el hispano-musulmán, muy relevante, icónico, no solo por el patrimonio material, sino también por la herencia que los cristianos recibieron y que ampliaron, por ejemplo, a través de la red de regadío o de muchos topónimos, muchas palabras vinculadas al mundo agropecuario, a la gastronomía y a la cultura tradicional. Por lo tanto, una huella musulmana que va más allá de la arqueología y del patrimonio arquitectónico y que tiene una gran relevancia en nuestro sustrato cultural común y en nuestra identidad. El arte medieval cristiano tiene que enmarcarse dentro del estilo gótico, abarca la Baja Edad Media, una vez que el Reino de Murcia se integra ya en la corona castellana. Y dentro de este periodo cabe destacar que sobre todo la primera etapa, siglos XIII-XIV, está marcada por una profundísima crisis, despoblamiento. La mayoría de la población musulmana se marcha voluntariamente o es violentamente empujada hacia el exilio, a Granada o al norte de África, quedándose la tierra, el territorio vacío y se reparte entre nuevos pobladores llegados de la corona de Aragón primero y después de Castilla. Eso genera una grave crisis, aparte de la condición fronteriza y periférica del reino, que lo hace un territorio especialmente inhóspito y seguro. Por lo tanto, en esta primera etapa no habrá muchas construcciones de tipo monumental. Lo que sí que abundarán serán edificaciones militares, defensivas. Un territorio que tiene que vigilar tres enemigos. Los aragoneses, a través de Orihuela y del Reino de Valencia. La salida al mar, es la primera salida al mar de la corona de Castilla, el mar Mediterráneo. Y, en tercer lugar, la frontera más peligrosa, que durará hasta finales del siglo XV, la que se mantiene con el Islam, es decir, con la zona oriental del Reino de Granada, a través de las actuales provincias de Almería y de Granada. Un territorio, por lo tanto, que se va a llenar de castillos, como el de Lorca, Caravaca, Moratalla, Aledo, Jumilla y otros muchos, que a menudo se construyen o se levantan sobre edificaciones musulmanas o incluso más antiguas, aprovechando localidades ya existentes que vigilaban el paso de las personas y de las mercancías. También destacan las murallas que rodean a estas villas y ciudades y que en época cristiana ven cómo se abren nuevas puertas y se amplía su perímetro. Por ejemplo, destaca el llamado Porche de San Antonio o Puerta de San Ginés, esta fachada gótica de arcos ojivales o apuntados que se conserva en Lorca. También hay que destacar en el arte religioso la construcción de los primeros templos, empezando por la Catedral de Murcia a finales del siglo XIV, que se terminará en lo esencial a mediados del siglo XV, aunque luego en épocas posteriores se seguirá ampliando y concluyendo. Asimismo, otros templos como la iglesia de Santiago de Jumilla o algunas de las parroquias antiguas de Lorca, las llamadas iglesias altas de Santa María y San Pedro. El influjo principal de la arquitectura tendrá que ver con las influencias recibidas desde Valencia, también en la pintura y en las artes decorativas como la orfebrería. En cuanto al arte mudéjar, supone la frontera, el tránsito, la bisagra entre la Edad Media y la modernidad. Es un arte, como dijimos en el vídeo relativo a la historia del arte en España, que surge de copiar las técnicas, los materiales y la decoración del arte hispano-musulmán y adaptarlo a edificios cristianos, tanto edificios religiosos como civiles. En Murcia se conservan alrededor de una docena de iglesias mudéjares, muchas de ellas construidas ya o acabadas en el siglo XVI, es decir, entrada ya en la Edad Moderna, porque es un modelo de iglesia gótico mudéjar que se perpetúa en el tiempo, que era barato, que era sencillo construirla. Desde luego, lo más destacado que presentan son las techumbres de madera con riquísimos artesonados. Por ejemplo, estos dos que he seleccionado, el de la iglesia de Santiago de Totana, llamado de par y nudillo, o esta bóveda ochavada excepcional de la iglesia
de la Concepción de Cejín. Son coberturas o techumbres de madera mucho más baratas que realizar la bóveda de piedra, pero que al mismo tiempo presentan una decoración y una elaboración de gran calidad artística. Este tipo de iglesias, en muchos casos, con la llegada de la expansión demográfica y económica del barroco, fueron reformadas o reconstruidas por completo. Por eso hoy en día no se conserva una cantidad muy grande, pero eran muy abundantes durante toda la Baja Edad Media e inicios de la Edad Moderna. En cuanto al primer arte propiamente de la Edad Moderna, habría que destacar el estilo renacentista, un estilo venido de Italia que llega a la península ibérica a través de dos centros artísticos de primer orden que irradian su influencia sobre Murcia, como es el caso de Valencia y de Granada. Además, este periodo del Renacimiento coincide con una enorme expansión demográfica, crecimiento económico y agrícola en el Reino de Murcia. Aumentará notablemente la superficie cultivada, se abrirán nuevas acequias, se pondrán en cultivo antiguos territorios de secano y aumentará la exportación de materias primas como la seda, el alumbre o la lana. Esto conlleva que además las ciudades crezcan porque ha desaparecido el peligro de la frontera con el reino musulmán de Granada, que se ha incorporado a Castilla. Por lo tanto, las ciudades y villas rebasan los antiguos perímetros amurallados medievales y se edifican nuevas construcciones, tanto civiles como religiosas. Las ciudades comienzan a monumentalizarse, sobre todo aquellas que tienen mayor relevancia demográfica y económica. Y esto se traduce en un nuevo estilo, importado, como digo, desde Italia, que a nivel de arquitectura llegará de la mano de artistas italianos que habían trabajado previamente en Granada, como son Francesco y Jacopo Florentino, que inician los trabajos de la nueva torre de la Catedral de Murcia a principios del siglo XVI, en torno a 1521, y también de un gran arquitecto y escultor español, procedente de la actual Cantabria, Jerónimo Quijano, que trabajó previamente en Jaén y Granada. A nivel de pintura hay que destacar especialmente la figura de Hernando de Llanos, un pintor de posible origen manchego, pero que fue discípulo en Italia de Leonardo da Vinci y después de trabajar en Valencia se instaló en Murcia, dejando obras tanto en la capital del reino como en Caravaca. Es un autor, y aquí se puede ver en esta obra, La Virgen con el Niño o La Virgen de los Usos, de clara influencia leonardesca. En cuanto al barroco, si seguimos en esta línea cronológica, de más antiguo a más reciente, se considera habitualmente el estilo artístico por excelencia de la región de Murcia, el que ha dado un mayor número de monumentos y obras de arte o incluso de artistas reconocidos. Pero tiene, digamos, un amplio periodo en el cual cabe hacer algunos matices. En primer lugar, el siglo XVII, el barroco no comienza en Murcia a principios del XVII. Todavía se extienden las fórmulas tardo-renacentistas, manieristas de influencia herreriana. Tenemos, por ejemplo, el claustro de la Merced, el Almudí o el contraste de la seda en Murcia. Y a nivel de pintura sí que habrá una importante escuela artística murciana, muchas veces con influencias mutuas y recíprocas, sobre todo con Valencia. Destacará aquí la obra de autores como Pedro de Orrente, Nicolás Villacis, Mateo Gilarte, el lorquino Pedro Camacho Felices y otra serie de autores que sobre todo atienden a una demanda religiosa, decoran las capillas y retablos de iglesias y conventos. La crisis del 17, que afecta tanto a la corona de Castilla, no será tan duradera en Murcia, y eso hace que a finales de la centuria nos encontremos con monumentos tan importantes como el Palacio de Guevara en Lorca, que se concluye en 1694, y que anticipa lo que va a ser ya el esplendor del siglo XVIII, el periodo, digamos, el siglo de oro de las artes en Murcia, donde se concluyen edificios de épocas anteriores y se monumentalizan, además de construir otros muchos nuevos. Por ejemplo, el santuario de la Veracruz de Caravaca, que era del 17, pues ahora se ejecuta su monumental fachada llena de columnas y estípites. También las ciudades que ya de por sí eran las más importantes, conventuales y palaciegas, se llenan de nuevos edificios. Por ejemplo, la Catedral de Murcia se concluye con su famosa fachada occidental o imafronte y con el remate de la torre con varios cuerpos rococó y finalmente la cúpula neoclásica. Hay que destacar también
la figura eminente de Salzillo, el último gran imaginero del barroco español, y por supuesto las obras defensivas que se acometen en Cartagena, que es designada como sede de la capitanía y la flota española del Mediterráneo. Por lo tanto, se edifican nuevas murallas en época de Carlos III, se construye el arsenal y además se rodea la ciudad de fortalezas y castillos para proteger el puerto, y el interior de la urbe pues, se llena de nuevos cuarteles y edificios militares. Hay que destacar, por tanto, que el urbanismo dieciochesco es el reflejo de un periodo de esplendor económico. La época contemporánea comienza con un estilo que venía de finales del XVIII, que es el neoclasicismo, una depuración, una reacción contra el exceso de decoración del barroco, aunque el barroco más importante de Murcia del XVIII es un barroco realmente rococó, con una decoración escueta, no excesiva. El neoclasicismo va a continuar durante el primer tercio del XIX y a nivel de arte figurativa, sobre todo de escultura, se perpetúan los modelos tardobarrocos de Salzillo y sus discípulos, especialmente con Roque López a la cabeza. A nivel de pintura, el siglo XIX es uno de los periodos más interesantes del arte en la región de Murcia. Nacen en este territorio y trabajan aquí artistas de primer nivel, a una dimensión nacional, que les lleva a formarse y a trabajar en Madrid, e incluso a realizar estancias con una beca o una pensión en Italia y en París. Es el caso del carabaqueño Rafael Tejeo, uno de los más preclaros representantes de la pintura neoclásica, o del murciano Germán Hernández Amores, representante del romanticismo, sin olvidarnos ya, ahora la recupero, fue dirigida sus obras en una segunda reconstrucción por el arquitecto Justo Millán. En cuanto al siglo XX, hay que destacar que es otro momento de gran relevancia artística en la región de Murcia, sobre todo en la zona costera, por el esplendor de la minería, que generará una poderosa burguesía deseosa de ostentar su posición social, su preeminencia, con la construcción de interesantísimos palacetes urbanos, pero también residencias a las afueras de la ciudad o lugares en los que reunirse, por ejemplo, casinos, lugares donde encontrarse con sus semejantes. Destaca sobre todo el arquitecto catalán Víctor Beltrí y su obra en la zona de Cartagena, La Unión, mientras que en otros territorios como Murcia será arquitectos como Pedro Cerdán y José Antonio los que lleven a cabo los edificios más interesantes. Estos edificios serán, como digo, palacetes urbanos, pero también mercados públicos, mercados de abastos o los primeros colegios públicos. En escultura hay que señalar que durante el siglo XX Murcia proporciona interesantísimas figuras como José Planes y Juan González Moreno, que cultivarán tanto la obra profana como religiosa, es decir, la imaginería, que trata de sustituir a las numerosas obras perdidas durante la Guerra Civil. En pintura, otro periodo de enorme esplendor, quizá con la generación más brillante de pintores que ha nacido en tierras murcianas, la de principios del siglo XX, formada por Pedro Flores, un artista que vivió en París durante la época de las vanguardias, Luis Garay, Joaquín, Bonafé, Almela Costa o Ramón Gaya, entre otros. Las siguientes generaciones de pintores no le irán a la zaga y proporcionarán nombres de enorme relevancia artística, como puede ser el muralista Hernández Carpe o el polifacético José María Párraga, entre otros. Estos artistas vanguardistas, formados fuera de Murcia, siempre tuvieron la mirada puesta en su lugar de origen, en su tierra de origen, y reflejaron con sus obras el devenir de la modernización de sus ciudades o la desaparición del paisaje huertano. Y esto conecta con el balance que quiero hacer para terminar este vídeo, y es que el arte no es solamente memorizar nombres de monumentos, de edificios o de piezas expuestas en museos o iglesias. Es conocernos mejor a nosotros mismos, conocer los pueblos donde vivimos, donde vamos a trabajar como docentes o donde residen nuestros estudiantes y sus familias. ¿Qué obras de arte, qué monumentos, qué yacimientos arqueológicos, qué paisajes antropizados existen o existían, cómo se conservan actualmente y qué nos dicen de nuestro legado y de nuestro acervo común? Muchas veces
son bienes de tipo arqueológico que se encuentran mal conservados o deteriorados y la mayoría de las veces los que reconocemos con más facilidad son aquellos que proceden de etapas en las que la actual región de Murcia vivió un periodo de esplendor político y económico, por ejemplo, la etapa de los segundos reinos de taifas musulmanes, el periodo renacentista, el barroco dieciochesco o el modernismo. También hay que mencionar, en último lugar, el contraste entre aquellas poblaciones que han sufrido una mayor especulación inmobiliaria que acabó con la mayor parte de su casco antiguo, por ejemplo Murcia, Alcantarilla o Molina de Segura o Yecla, y otras que por una economía un tanto más agropecuaria y una orografía más compleja, a tener su casco antiguo ubicado sobre cerros montañosos, han sobrevivido mejor y han sabido conservar mejor ese conjunto monumental. Es el caso de Mula, Cejín, Caravaca, Moratalla, Lorca o Ricote, entre otras localidades. Cartagena también en cierto sentido, porque al edificar un ensanche y crecer la ciudad hacia un territorio nuevo, sin edificar, evitó masacrar tanto su casco antiguo. En definitiva, invito a que la gente, desde su labor docente, sea consciente de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que queremos ser en el futuro y de aquellos territorios y paisajes que tenemos deteriorados o que han desaparecido para siempre, para que no siga pasando lo mismo en los años venideros. Muchas gracias.